Nuestros ojitos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios que estás en el cielo, queremos darte las gracias por este día el cual nos permites de existencia, todo con propósitos para poder, Señor, seguir llevando tu palabra a aquellos que necesitan alimentarse de ella. Pido en esta hora que la unción poderosa de tu Espíritu Santo pueda redarguir los corazones, pueda abrir los corazones para que tu palabra quede plasmada en los corazones de ellos, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí reunidos y a todas aquellas personas que oirán el mensaje a través de la radio y a través de las mismas redes sociales. Salva, Señor, los que son tuyos. Atrae a aquellos que se han retirado de tu obra e inclúyeles nuevamente, Señor, en tu propósito. Danos sabiduría ahora que vamos a estudiar esta doctrina y ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra y ponerla por obra. Es nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén. Manténgase así de pie. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Vamos a iniciar el tema doctrinal de el infierno. Así se llama el tema, lo vamos a dividir en tres partes. Hoy vamos a desarrollar la primera. Por eso sugiero, ¿verdad?, que los que ya terminaron su reunión allá afuera, entren. No es tiempo de estar conversando, es hora de oír la palabra para poder ser enriquecidos por ella. Y cuando se nos presente la oportunidad de enriquecer a otros en el conocimiento, entonces habremos de hacerlo. Pero es necesario oír el mensaje y retenerlo. Segunda de Crónicas 28, versículo número 3, dice la Biblia, en el verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Cuando uno, hermano, habla de lo que es este tema del infierno, es uno de esos temas que hace sentir a la mayor parte de personas un poquito incómodas. Inclusive quizás más de alguien se haya incomodado un poquito más porque haya leído acerca de lo que es este sitio, o haya visto quizás alguna escena que ha sido firmada de parte de la misma cinematografía de Hollywood. En algunas de esas películas en donde se presentan escenas que en ese sitio hay personas sufriendo, gritando, y donde muchos añaden que hay presencia de demonios en ese lugar. Y quiero decir con lo escrito, porque hay un libro que fue escrito por un personaje llamado Dante Alighieri. Es una obra, es una comedia. Allí se habla precisamente de este sitio llamado el infierno y los diferentes tormentos que habrán de ver de las personas que hicieron lo malo y fueron a parar a ese sitio del cual yo estoy dando a conocer su nombre en esta noche.
Entonces repito la expresión que dije hace unos segundos. Probablemente alguien se haya vuelto incómodo al ver, al leer, y cada vez que se repite ese tipo de enseñanza o la expresión misma, infierno, siempre incomoda, ya sea una pequeña cantidad de personas o ya sea una cantidad muy grande de personas. Ahora, para poder desarrollar ya lo que es este tema doctrinal del infierno, las palabras asociadas con el infierno, voy a tener que hacer una diferencia para poder, hermanos, hacerle ver a usted lo que es la expresión correcta acerca de las expresiones que aparecen en la Biblia, porque hay expresiones que muchas veces uno las malinterpreta o quizás las ha oído por allá y dice, allá dijeron que estas son las expresiones en el hebreo o estas son las expresiones en el griego que se utilizan para infierno. Por eso es que el estudio que vamos a tomar hoy, vamos a definir de una manera completa, utilizando las frases correctas para poder definir qué es infierno y cuáles son las otras expresiones que las personas mencionan a la luz de la Biblia y que no es este lugar. Vamos a iniciar con la primera frase, palabras asociadas con infierno. La primera es la palabra que nosotros comúnmente conocemos como la palabra Gehenna. Algunos esa expresión no dicen Gehenna, sino el Gena, ya sea la manera en la cual se pronuncie, ese es el lugar el cual están señalando, Gehenna. Para poder tener un conocimiento acerca de este sitio, Gehenna, necesito llevarlo a lo que es el Antiguo Testamento en su historia. Aquí se comenta en el Antiguo Testamento que la palabra para infierno, hay una expresión que se utiliza y es Gehinón, así se pronuncia, Gehinón. Según la historia, este lugar Gehinón era un lugar ubicado al suroeste de Jerusalén. Una vez fue llamado, aparte de Gehinón, fue llamado en cierto momento, utilizaron la frase Topesh. Así le llamaron a este sitio el Topesh o el Tojesh, decía un hermano escritor. En hebreo, la palabra Tojesh se deriva de su origen de una palabra aramea que significa el lugar que quema. Eso sería entonces la interpretación de la palabra Tojesh, el lugar que quema. Si este es el lugar que quema, entonces hay que entender que a la luz de lo que se menciona, el sitio geográfico en su historia, en este lugar, según la historia bíblica, también se acopla algunos reyes paganos, según la historia de la palabra, la Biblia. Algunos reyes practicaron el sacrificio de seres humanos en este lugar y lo hacían por medio del fuego. Por eso es que el texto que tomamos como base hoy en esta noche, segunda de Crónicas 28:3, habla de estas personas que eran sacrificadas en ese lugar llamado Tojesh. Veamos entonces la cita bíblica ya para poder comenzar a explicar y desarrollar esta temática. Dice el verso 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Vuelvo a repetir la frase, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar sus hijos por fuego. Está hablando de lo que hace unos segundos yo acabo de mencionarle a usted. Es decir, que en este sitio se sacrificaban niños, se sacrificaban personas, seres humanos. Y ahí la importancia entonces, lo que nos da a conocer aquí el texto base,
pero también tiene otras referencias que verifican que en este sitio se hacían siempre sacrificios humanos. Ahí mantenga su Biblia abierta, por favor, siempre, pero vamos a adelantar un poquito, vamos a hojear la Biblia y vamos a buscar en el capítulo número 33, siempre de Segunda de Crónicas. 33, quiero que lea conmigo el versículo 6. Dice la palabra de Dios ahí, en esa referencia: y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Denote cómo aquí, hermanos, se denota lo que uno de los reyes de Israel hacía en este mismo sitio llamado Hinnom, siempre verificando lo que tomábamos en el texto base de que esto era realidad, según lo que la Escritura dice. Sacrificaban personas, ofrecían sacrificios humanos por fuego. O sea, no es raro observar que en ciertos lugares, en ciertas culturas, esto se hacía con mucha regularidad. Pero el dato que yo estoy dando a conocer aquí es el sitio llamado Hinnom, el cual acabo de mencionar algunos nombres que son de suma importancia. Entonces, ahora, aparte de la referencia que hay antiguo testamentaria, hay otras referencias en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra, esta que acabamos de mencionar hace unos segundos atrás, llegó a estar asociada con la destrucción por fuego, siempre recordando la palabra Gehenna. Gehenna. Esta expresión, según la Biblia, en el Nuevo Testamento, se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, y cada una de estas es mencionada, hermanos, según lo que está escrito en las referencias bíblicas del Nuevo Testamento. Jesús mismo mencionó acerca de este sitio llamado Gehenna. Por eso es que algunos escritores dicen que Jesús, más que dedicarse a hablar del cielo, algunos todavía siguen como presentando apologética. Algunos dicen que el Señor habló más del cielo que del infierno. Yo le diría esto: más que hablar del cielo, Jesús habló más del infierno, de este sitio llamado Gehenna. Gehenna, que está asociada, repito, con el fuego. Ahora, como le dije al principio que iba a hacer una diferencia acerca de las expresiones que muchas veces nosotros malinterpretamos, tratando de decir este es el infierno, cuando se están utilizando expresiones, claro, escritas en la Biblia, pero que no nos indican que ese es el lugar. Porque cada expresión que se da a conocer en la Biblia se indica que ese es el lugar, como el caso de Gehenna, un lugar donde, hermano, se sacrifican por fuego, un lugar donde se quema la basura afuera. Ese es el infierno, entonces es la palabra Gehenna. Pero cuando se habla, por ejemplo, del lugar de los muertos, el Seol, la antesala del infierno, son expresiones muy distintas las que se utilizan para poder referirse a ese lugar, y no son las mismas palabras. Por eso es que hay otra frase que aparece en la Biblia aparte de la palabra Gehenna, y es la palabra Hades. Repita la frase conmigo: Hades. Esta palabra ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra en el Antiguo Testamento, la expresión que se utiliza para Sheol, o algunos decimos Seol. El mismo Señor Jesús utilizó esa palabra, esa expresión, Seol o Hades. Vamos a ver las referencias bíblicas.
lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, quiero que abra su Biblia. Mateo 11, quiero que lea conmigo el versículo número 23. Mateo 11, verso 23. Vea lo que Cristo dijo acá. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuál es la frase que estamos ahorita viendo? Es la palabra Hades. El Señor mencionó este sitio. Mateo 16, 18 también habla de esta misma expresión, o sea, se da a conocer. Mateo 16, 18 reza así de la manera siguiente. El mismo Cristo la expresó. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acuérdense lo que le acabo de mencionar hace unos minutos. Ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a esta palabra del Antiguo Testamento. Esta expresión está escrita así, Sheol. Eso es lo que de entender, corresponde a la palabra del Antiguo Testamento para Seol, Hades. Pero ya vamos a explicar muy por aparte la expresión Sheol o Seol, como algunos lo expresan. Veamos otra referencia más. En Lucas se habla también de este mismo sitio llamado Hades. Lucas 10:15 reza así el texto de la manera siguiente: y tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. No solamente quiero dar referencia de los evangelios, sino que también quiero que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos, en ese libro histórico. Hechos capítulo 2, versículo 27. Aquí vamos a aprender a manejar la Biblia, hermano. Algunos que no la abren, ¿para qué? Dicen, no puedo. Hágalo, hermano, aprenda, ¿verdad? Con paciencia. Dice el verso 27 del capítulo 2: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estamos hablando ya en el libro de los Hechos. Siempre aparece la expresión Hades. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Quien lo escribió fue Juan, el teólogo. Lea conmigo el verso 18 de este libro. Dice el mismo Señor aquí: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice el Señor aquí: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hace referencia siempre a este mismo lugar. Hay más referencias bíblicas con respecto a este lugar, pero creo que las que hemos visto son suficientes para poder corroborar de que si este sitio, Hades, existe. Existe. Así como existe, porque ahorita no he iniciado todavía en sí lo que es propiamente hablar de lo que es el infierno. Estoy haciendo una diferencia de las expresiones contenidas acá para que nosotros sepamos ubicarnos qué es Gehenna, qué es Hades y qué es Seol. Este sitio, no habiendo terminado todavía con el Hades, a pesar de las referencias que ya dimos, este sitio llamado Hades
tanto en el Antiguo Testamento, voy a comenzar ahí, tomándolo como un contexto, como un trasfondo. Este sitio llamado el Hades, ahí era donde iban a parar todos los muertos en ese sitio, todas las almas de los muertos. Es decir, en el Antiguo Testamento, tanto justos como injustos, en ese sitio llamado el Hades, el lugar de los muertos. Pero ese sitio, según lo que es la misma Biblia da a conocer, estaba dividido en dos secciones, en dos partes. Y esas dos secciones estaban divididas así: el seno de Abraham o paraíso. Y también la otra división que tenía era la antesala del infierno. Algunos no dicen antesala, sino que dicen de manera literal el infierno. Esa era la división. O sea, explicándolo de manera más lúcida, el que moría haciendo mal, viviendo para su carne, enfrascado en el pecado, aborreciendo a Dios, desechándolo y viviendo para los placeres de este mundo, al morir esa persona, hay que recordar, más adelante lo voy a mencionar, su cuerpo va al sepulcro. El espíritu va a quien lo dio y el alma iba a dar a ese sitio llamado Hades. Entonces, si era una persona pecadora injusta, cuando esa persona ya, hermanos, el alma se había separado, porque nosotros tenemos dos aspectos inmateriales y uno que es material. El cuerpo es lo material. El alma y el espíritu son aspectos inmateriales. Entonces, lo inmaterial, el alma, y el espíritu se separaban del cuerpo, a eso se le llama muerte, a esa separación. Entonces, cuando el alma iba a ese sitio, acuérdense que el alma es la representación del yo. Entonces, ahí de manera consciente abría los ojos. Pero cuando abría los ojos, entonces estaba en ese lugar de tormento, porque estoy hablando de los injustos. Ya vamos a dar una referencia exacta conforme a lo que la Biblia dice. Esos eran los injustos, iban a parar derechitos a lo que se le llama la antesala del infierno, el lugar de tormento. Pero cuando alguien justo moría, pongamos ejemplos, los profetas morían, también iban a dar ese mismo lugar, pero no a ese mismo lugar, porque yo le dije hace unos segundos que tenía dos compartimientos o dos secciones. Entonces el justo, cuando había esa separación del espíritu, su alma, del cuerpo, que es muerte, que eso se le llama muerte, entonces el alma de esa persona aparecía de manera consciente, porque nadie pierde la noción cuando va a dar ese lugar. Cuando alguien muere y su alma va a dar ahí, todo se recuerda de manera lúcida quién fue él en la tierra y lo que hizo. Ahí nadie pierde su conciencia, señores. Si el bolo aquí, cuando ingiere licor, pierde su conciencia, esa es otra cosa. Pero cuando una persona muere y su alma va a dar ese lugar, nunca pierde la conciencia de quién es él y qué es lo que hizo. Entonces ahí en la otra sección llamada el seno de Abraham o paraíso, ahí van a dar las almas de los justos. Y así era como estaba establecido desde el Antiguo Testamento, esos dos compartimientos. Ahora, en la época neotestamentaria, en la época del Señor, cuando el Señor aparece en escena, todavía ese mismo lugar sigue teniendo dos compartimientos. Présteme toda su atención. El que se queda allá siendo servidor, no sé qué viene a la iglesia, pero su función es estar aprendiendo la palabra aquí. Entonces, en esa época, cuando el Señor vino
era una persona adulta, habría de salir a su ministerio, todavía sí continuaba ese sitio. Dos secciones: el seno de Abraham y el infierno, Hades. El Señor mismo habló de ese sitio. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer lo que el Señor cuenta allí. Lucas 16, los versículos del 19 al 31. Vamos a leer varios versículos. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Cuando lo tenga me dice un amén fuerte, por favor. Quiero que lo lea, hermano, no vaya a leer con la vista, léalo conmigo. Dice ahí: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Veamos primero, deténgase. Solo vea la posición de ambos mientras estaban en vida. Uno rico disfrutando de todos los placeres que el dinero puede darle y facilitarle. Buena comida, buena vida, lo que él quiera. Pero en cambio, había un hombre que era digno de lástima. Repita la frase conmigo: digno de lástima. Su nombre es Lázaro. La Biblia no nos da a conocer el nombre del rico. Entonces, ¿por qué da a conocer el nombre del pobre? Es relevante, ¿verdad? Porque este pobre que estaba llagado tenía temor de Dios. Y eso es muy importante. No es tan relevante que a alguien se le mencione no habiendo hecho nada por Dios, ni por él mismo. Porque uno es el que se hace el favor cuando uno le va a rendir la vida a Cristo. Usted no se lo hace a Dios. Yo utilizo frases como esta: hágase el favor usted. Porque si usted se muere sin Cristo, usted va para un lugar de tormento. Este tipo, llamado Lázaro, aún en su condición física, totalmente enfermo, empobrecido, no teniéndolo todo, pero se le menciona su nombre, porque temía a Dios. Y por eso es que esos nombres que temen a Dios merecen ser mencionados, hermano. ¿Por qué cree que su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque es relevante. Su nombre es importante y su vida cambiada y transformada. ¿Cuántos se gozan porque su nombre está escrito en el libro de la vida? Bueno, un día el que estaba en desventaja como el que tenía ventaja mueren. Ambos murieron, porque así lo relata el verso 22. Ahora siga leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Todos vamos a partir un día, tanto ricos como pobres, y no importa el color de piel o el sexo que la persona tenga. La muerte no respeta edad, ni sexo, ni estrato social. Aquí está. Ambos murieron. Otros murieron. Pero es ahí donde se presentará la realidad. Y a la vez también voy a utilizar esta expresión: cuando alguien trabaja, ¿qué es lo que recibe? Recibe un salario. A eso se le llama remuneración. Cuando una persona trabaja físicamente, merece una remuneración. Y de igual manera, cuando alguien siembra en el espíritu, la remuneración, lo que segará, será vida.
Si usted en vida sembró bien para el Señor, es decir, vivió para Dios, en temor de Él, no importando que afuera le dijeran aleluyita, evangélico sancochado, y no importando las denigraciones, los insultos, los vejámenes que usted mismo vivió o recibió, los diferentes tipos de persecuciones que hay, apreturas, pero usted siguió sembrando. Es decir, usted se mantuvo firme en el Señor. A pesar de derramar lágrimas, no pensó en retroceder. A pesar de que hayan personas que quizás hasta querían hacerle daño físicamente, usted dejó toda la causa al Señor y siguió sembrando, siguió viviendo para Él. Cuando alguien siembre en el Espíritu, segará vida eterna. Pero hay quienes como que desechan esto que yo estoy expresando, esto que estoy mencionando, esto que estoy enseñando ahorita. Y dicen, ¿qué? Eso yo no lo creo, voy a vivir para mi carne. Está bien, cada quien elige. Pero lo que hoy elijamos el hacer, sepa que eso mismo que estamos eligiendo hoy, el hacer, el sembrar, entonces al final de nuestra vida, de acuerdo a lo que usted haya sembrado, es lo que usted mismo va a recibir como de remuneración. El que siembra para la carne, al final segará corrupción, pérdida. Vale la pena, aunque llagado habrá dicho este hombre, pero seguiré en el temor de Dios. Aunque empobrecido, pero seguiré en el temor de Dios. Y allí se mantuvo hasta que murió. Y murió el rico. Y aquí viene la paga, mi hermanito. Aquí es la verdadera realidad del que ha sembrado mal o del que ha sembrado bien, su remuneración. En el Hades, para que usted vea, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, verso 22. ¿A dónde fue llevado Lázaro? A la otra sección que se le llama el seno de Abraham o paraíso. Ese es el lugar. Acuérdase que hablar del seno de Abraham o paraíso es hablar de un lugar confortable, en un lugar de dicha, en un lugar de consuelo, mano. Lo que no hay aquí, hermano, en este mundo. Pues yo le traigo una palabra de esperanza. Después de esta vida hay un lugar diferente a este. Aquí lo está diciendo. Lindo, hermano. Pero aquí lo precioso es esto. Cuando el mendigo muere, que es Lázaro, aquí no lo llegaron a traer los sepultureros, hermano. Su alma. No le hicieron pompa. Porque, hermano, los entierros de los ricos les hacen pompa. Esos entierros de caché, de cachete. Entonces, les hacen pompa, no, hombre. La caja, no escogen cualquier caja. Escogen cajas de caoba. Con figuritas. Por poco le piden al que hace la caja que le ponga aire acondicionado. Pero eso no sirve. Cuando el mendigo murió, mire qué tremendo es esto. En la vida nunca tuvo nada más que desprecio, enfermedades. Pero cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, ahí en ese mismo instante, cuando el alma se separa, ángeles vienen a traerlo. Ángeles. Y ahí, hermano, puede usted decir, nos está dando carita Lázaro. De la misma manera sucederá con nosotros. Por eso es que no tenemos que tener miedo. No tenga miedo. Que la gente pone temores que cuando ya van cerrando los ojos en el momento de la agonía, vi al cipitillo.
vi demonios horribles que me decían: ven. Quienes ven eso son los impíos, pero los hijos de Dios ven ángeles. Y no hay temor a la muerte. Ángeles lo vinieron a recoger. No, hombre, hermano, si alguien se siente halagado porque lo llegaron a traer un día al aeropuerto con la motorizada de aquí de El Salvador, ¿verdad? La motorizada y con la sirena y todos acaban viendo, y quién va ahí, una personalidad importante, y usted era. Si alguien se siente halagado por eso, vea, pues yo le voy a dar más carita a usted, hermano, porque aquí no es hombres humanos, sino ángeles. Así que eso va a suceder con nosotros. Pero el caso es que lo vieron a traer los ángeles. ¿Y para dónde se lo llevaron? Al seno de Abraham. Es decir, que ya hay una dirección definida para los que son justos. Dios no se equivoca. Que usted ha visto películas y que pasa por un callejón oscuro y perdido y no sé, y aquí es el infierno o es el cielo. Dios ya destinó los ángeles que lo van a llevar directo a usted. Que algunos que dicen que hacen hasta dibujitos, que una barca y aparece una figura pelona, y que con temor se monta la barca, el río de la muerte. Nada de eso. Dios ya tiene destinado el día y la hora, y Él no se equivoca exactamente dónde vamos a ir a parar a la hora cuando partamos. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó directamente al seno de Abraham. ¿No se gozan ustedes? Entonces, que por la cara que les veo a algunos, ¿verdad? Ya van a experimentar eso, hermano. Porque da cara, no sé por qué para la cara usted sí. Una semana le queda, entonces usted mismo va a corroborar lo que yo le estoy comentando ahorita. Y va a decir: razón tenía la palabra. Así que la palabra no miente. Es verdad. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al lugar de consuelo. Muere el rico. Y cuando muere el rico, dice el texto, murió también el rico. Mire la historia, qué trágica, ¿verdad? Y fue sepultado. Solo pido que examine los dos aspectos. Muere y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico muere. Mira, hermano, si los familiares de los ricos, si deseando está que se vayan luego, hermano, por la herencia. O sea, algunos, pero ¿por qué no velamos más al abuelo vos otros 3 días más? No, vayamos ya. Sepultémoslo, a enterrarlo de un solo. Qué trágica historia, ¿verdad? Qué trágica historia sería para usted que hoy está aquí y rechazar a Cristo. Fue sepultado, pero ahí no termina la historia. Dice que fue sepultado, y vea, el alma, y en el Hades alzó sus ojos. Él fue llevado a un lugar diferente, ahí fue su alma. Dice, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él está en otra sección que se le llama Hades o antesala del infierno. Es este sitio. Abrió sus ojos y vio a Lázaro y a Abraham. Allá estaban, ¿ve? Había una cima que dividía ese sitio. Pero veamos lo que ahora está recibiendo como remuneración. Denote, vale la pena estar en el evangelio. Comenzó a gritar el tipo, dice el verso 24. Daba voces diciendo: Padre Abraham. No crea que lo decía como yo lo estoy diciendo ahorita. Ay, hermano, las almas que están en el infierno, solo Dios sabe cómo gritan. Este tipo gritaba: Padre Abraham. Daba voces: ten misericordia de mí.
Si en vida Dios tiene misericordia de nosotros, hombre. ¿Cuánto cree que en vida Dios tiene misericordia de nosotros? Pero ¿qué hacemos con la misericordia de Dios? La tiramos al cesto de la basura. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Pero como somos bromistas, así somos bromistas nosotros, no, hombre. No es conmigo lo que el hermano Wilber dice. Si ese libro aguanta con lo que le ponen. Los otros libros que usted lee, el de Mormón, los de, que le dijera, los de este señor, los de esta secta, de los testigos contra Jehová, sus versiones que ellos sacan todas equivocadas, ese libro del adventismo del séptimo día, Elena White, eso aguanta con lo que le ponen. Pero este libro es la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que esto es verdad, hermano? Muchos juegan, desechan la misericordia de Dios. Y esta es realidad, hermano. Este hombre gritaba: ten misericordia de mí. Si él había desechado la misericordia cuando estaba en vida. Y le decía: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El tipo estaba siendo atormentado, esa era su paga. Porque lo que el hombre siembra, dice Pablo cuando escribe a los Gálatas. Yo ayer le dije a una jovencita, no sé, el Señor me dijo: díselo. Porque hay gente que cree que yo actúo por lo que me cuentan. Señores, yo odio los chambres. Porque nunca usted llegue con chambres allá a la oficina. Porque a mí me caen mal los chambrosos, hermano. Y al Señor también. Entonces, que alguien viene, hay que decírselo, pastor, para que se lo diga. Cuando anduve ayer, se lo dije ayer, sentí en 4 personas que había un espíritu de muerte. Y le dije a uno de ellos: Dios no puede ser burlado. Y así lo dice la Biblia. Hay quienes creen que uno puede burlarse usted puede burlarse de su tía, de su papá, de su abuelito, de sus hermanos. Puede burlarse hasta del pastor. Pero la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Ay, que gente que dice: ay, nadie me está viendo, me tiré tecanita. Nadie sabe que soy picarazo. Dios no puede ser burlado. Ay, nadie sabe que me llevé la Biblia nueva de la hermana. Esa hermana fue bien babosa, ¿viste? ¿Y para qué dejó la Biblia, pues? Y usted escondidita la tiene en la casa. Es que si la llevo van a reconocer que es la de ella. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso mismo. Aquí está, recibiendo su paga. ¿Por qué pedía misericordia? Porque estaba siendo atormentado. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú, que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, le dijo Abraham: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces mire, le dijo el hombre todavía, hermano, su alma, ¿verdad? Te ruego, le dijo, pues padre, que envíes a la casa de mi padre, a Colonia Pampe, a Ciudad Real, la Reina, Grecia, ¿qué más? El Tazumal. Envía, porque tengo 5 hermanos que le gusta chupar en diciembre. Así dice. ¿Ah? ¿Ah? Esto puede ser que esté sucediendo con su familia, pero las oportunidades se dan en vida. Él estaba haciendo una rogativa desde el mismo infierno, hermano.
O sea que hay personas que piden desde el infierno. Este nunca había orado en vida y aquí está orando. Ah, pues léalo pues. Está haciendo una rogativa. Así lo está diciendo aquí. Tengo 5 hermanos que estuvieron el 24 bailando, chupando, haciendo orgías. Uno de ellos se congregaba en la palabra que cambia. Entonces te ruego, le dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan. Mire qué terrible. Ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué significa Moisés y a los profetas? Significan los libros de la ley y los libros de los profetas, el Pentateuco. Ahí tienen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos advierte, es la que transforma la vida nuestra. Pero ¿qué es lo que hace el hombre en vida? Por eso, hermano, aquí viene mucha gente malcriada a la iglesia, gente que es conocedora. A la hora del mensaje se quedan afuera. Y óiganme bien, los que están al frente de la obra aquí, los diáconos y los que son coordinadores, ustedes tienen que estar sentados. Y máximo si usted es pastor de esta iglesia, usted no tiene por qué andar como que hubiera vagabundo de un lado para otro. Ya hay serenos allá afuera, serenos morenos. Entonces tiene que sentarse. Pero a la hora que comienza el mensaje, allá van todos para afuera. Óiganme bien, músicos. Y el que está en el control de la cabina también. Y ustedes también. Bien se alegran cuando uno señala a otra persona, ¿verdad? A la hora del mensaje, quédense. No estén jugando con el celular. No estén chateando. No estén pegándose en la rodilla. A vos te está hablando. A todos nos habla el Señor cuando su palabra está en este lugar. A todos. Pero desechamos el mensaje. Desechamos la Biblia. Allá se salen. ¿A qué se salen afuera a la hora del mensaje? Yo sugeriría, si usted viene a pasear, mejor quédese en su casa. Más provecho saca lavando los trastes y el trapeador. La gente que no entiende, a la hora del mensaje siempre piden consejería. Óigame bien, protocolos. Pastor de protocolo también. ¿Por qué se salen para afuera, hombre? No les importa un comino la palabra. O ya se pueden toda la Biblia de memoria. O ya son maestros en Biblia. Ya están saciados de la palabra para salirse. Cuando esto que desechamos es la palabra que define en dónde vamos a estar un día. Si usted corresponde desechándola, cuídese. Pero si usted la recibe, entonces usted se beneficia. Porque eso es lo que está pidiendo este hombre aquí. Que envíe, ¿verdad?, a la casa de mi padre, porque tiene 5 hermanos, para que no vengan a este sitio, a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, es decir, la palabra, las escrituras, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese es lo terrible de este lugar llamado el Hades. No termina el comentario allí del Hades, es extenso. Todavía en la época de Cristo estaban esos 2 compartimientos. Centro de la tierra está eso, hermanitos, y está 100% comprobado que ese sitio es real. Ese sitio es real. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él descendió a lo más profundo de la tierra, al centro de la tierra. Él fue a este sitio, así lo relata la Biblia. Mientras el Señor expira y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando le dijo aquel
que procedió a reconocerlo por revelación de Dios. Y él le dijo estas expresiones. Hoy mismo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Ambos se encontraron abajo. Qué tremendo, ¿verdad? Ambos se encontraron abajo. Mueren arriba y se abrazan abajo. Señor, gracias, porque me diste salvación. Pero en el seno de Abraham, él fue al seno de Abraham a decirles a los que estaban allí, a los cautivos, a los justos desde el Antiguo Testamento, fue decirles: ya allá arriba acabo de pronunciar una expresión, consumado es. Ya pagué el precio en la cruz del Calvario y ahora ya no van a estar en este lugar. Estoy parafraseando. Ahora ya no van a estar ustedes aquí. Ustedes se van conmigo. Él llevó cautiva la cautividad de muchos, dice la palabra. Entonces, hermanitos, ahora este lugar llamado el Hades, el compartimiento, porque tenía doble compartimiento, dos secciones: seno de Abraham o paraíso, o Hades, antesala del infierno. Cuando Cristo resucita, el Señor, escúcheme bien, traslada ese sitio llamado el seno de Abraham para el cielo. Y como pastor, a mí no me lo pregunte, Dios tiene poder. Es que quiero que me lo enseñe. Lea la Biblia. Lo traslada para arriba y solo se queda un compartimiento en el centro de la tierra. Significa entonces que cuando un justo muere en Cristo, pasa a la presencia del Señor. Aleluya. Allá arriba. Y cuando un impío muere, aunque le estén cantando, porque le cantan a esos impíos que mueren, les cantan, hermano. Ahí le cantan y hasta coro le llevan, hermano. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Y era mi compañero. Y fuimos compañeros, fue compañero de chupa mío, decía. Si es una monja la que murió, le dijeron, también dijo. Entonces, el que va a meter de ahí a los velorios por tratar de lograr algo, o a los entierros, el bolo se equivocó. Pero cuando les hacen pompa a los que mueren sin el Señor, qué terrible, están enterrando el cuerpo, pero su alma, hermanito, ay, está como la de este hombre. Y ella está rogando, y quizás dejó a su esposa Josefina arriba, aquí. Andá allá donde Carmelo. ¿Saben qué Carmelo? Anda donde mi primo Luis. No, ya no hay oportunidad. En vida es cuando los hombres tenemos oportunidad. Nos faltó otra expresión, hermanos, que es la palabra Seol. Pero eso lo vamos a ver la otra semana, si Dios nos permite la vida. Démosle palmas al Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has concedido de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta doctrina. Ayúdanos a digerirla, ayúdanos a entenderla, para que en un futuro, que es mañana, podamos nosotros sacar de la ignorancia a muchos en las cuales se encuentran. Padre, toca los corazones de aquellos que están hoy aquí. Voy a pedir que se pongan de pie los que son cristianos. Pónganse de pie los que son hijos de Dios. Señor, que tu espíritu redarguya, que tu espíritu convenza de pecado los que hoy están aquí en este lugar. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Levanten su mano. Usted tendría que tener alegría en su corazón. Levante sus manitas hacia arriba. Levante sus manitas. Dígale: Señor, gracias, porque ahora sé dónde yo voy a ir a dar. Dígale cuando tú me lleves. Dígale al Señor: Señor, estoy seguro en tus manos. Corte ya, hijo. Señor, estoy seguro en